Como ya lo habíamos comentado con anterioridad, es muy importante que al realizar su tesis tengan muy en cuenta cuál es el objetivo de una tesis de maestría, que es lo que ustedes están cumpliendo y desarrollando en este momento. El tema de nuestro trabajo o que vamos a realizar es sobre las hipótesis y las variables, cómo tienen que elaborarlas para realizar un trabajo de investigación, los tipos de hipótesis, sus características, la función que tienen las hipótesis en una investigación, las características de las variables, las conceptualizaciones de las variables y cuál es la función de las variables. Bueno, también es importante y recuerden que ustedes su tema de investigación tienen que ubicarla en cualquiera de las líneas de investigación, trabajo que también ya ustedes revisaron en una sesión anterior y que siempre deben de considerar y tomar en cuenta, ya que estas líneas son las que la institución ha establecido como aspectos fundamentales para ubicar sus trabajos de tesis de posgrado. Recordando un poco lo que también en la sesión anterior habíamos comentado sobre los verbos para redactar los objetivos de investigación, recordar que dependiendo del tipo de investigación, ya sea exploratoria, descriptiva o explicativa, hay verbos específicos para cada una de ellas. Por ejemplo, para las exploratorias podemos utilizar los verbos conocer, definir, detectar, explorar, indagar, sondear. En una tesis descriptiva, analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, etc. Y en las explicativas, comprobar, demostrar, establecer, evaluar, explicar, relacionar y verificar. Entonces, dependiendo del nivel y del tipo de tesis que ustedes van a realizar, serían los objetivos que ustedes van a establecer en sus objetivos, en el diseño de los objetivos de investigación, sin olvidar que estos tienen que tener una relación directa con las preguntas de investigación, con el tema de investigación, hacia dónde quieren llevar esa investigación. Ahora, como sus tesis están ubicadas en el área de ambientes de aprendizaje, en las cuales van a estar mediados por el uso de las tecnologías de la comunicación, también hay verbos específicos para redactar objetivos de investigación en el área tecnológica, como serían desarrollar, diseñar, adaptar, construir, transformar. En algunos de sus trabajos que he estado revisando, ya se cuenta con este tipo de tesis de objetivos que han ustedes elaborado. Entonces, considero que van por buen camino. ¿Qué consideraciones deben de tener en cuenta para plantear un objetivo en su investigación? Tienen ustedes que considerar que el objetivo general se desprende del título del proyecto y este debe de dar o buscar respuesta a las preguntas de investigación. Entonces, recuerden que siempre ustedes en su planteamiento del problema deben de establecer cuál es la pregunta general de investigación y cuáles son las preguntas específicas. Ahora, en toda tesis, así como hay un objetivo general, hay objetivos específicos. Los objetivos específicos son los que diseñamos y nos van a servir de guías
para conseguir el objetivo general de nuestra investigación. Por lo tanto, deben de tener un orden lógico. Y estos objetivos específicos se van a desprender del objetivo general y aluden a las estrategias para conseguir este objetivo. También los objetivos específicos tienen un orden establecido por el desarrollo de la investigación. Era lo que les comentaba, tienen que tener un orden lógico. Primero diagnosticamos, después aplicamos o diseñamos estrategias. Los objetivos específicos, por lo tanto, deben de seguir ese orden lógico. Generalmente, el objetivo específico surge de un diagnóstico, en primer lugar, de la población o del fenómeno que vamos a investigar. Y también el último objetivo específico es el producto del resultado de la investigación y puede ser o puede estar señalando una propuesta de mejora o una propuesta de intervención, dependiendo de hacia dónde queremos nosotros llevar nuestro proceso de investigación. También los objetivos de investigación, recordando la jerarquía que establece Bloom para el diseño de objetivos de investigación, en una tesis puede tener una jerarquía baja, intermedia, alta o muy alta. Y de acuerdo al nivel, a la jerarquía hacia la que vamos a llevarla, esta investigación, van a ser los verbos que vamos a utilizar en la redacción tanto del objetivo general como de los objetivos específicos. Si ustedes visualizan esta diapositiva, como podrán ver, parte también de esa taxonomía de Bloom. En el nivel más bajo tenemos reconocer, comprender, interpretar, ¿sí? Estos son rasgos generales para indicar los elementos que constituyen el fenómeno a investigar o las circunstancias de ese mismo objeto de investigación o de ese problema. En el nivel intermedio utilizamos verbos como definir, ejemplificar, narrar, ¿sí? Y exigen una labor más detenida de focalizar en esos rasgos o circunstancias de ese hecho o fenómeno. En el nivel alto, generalmente utilizamos verbos para diseñar objetivos como argumentar, explicar o comparar, y estos van a proponer un conocimiento más profundo del por qué, del cómo y el para qué de lo que estamos investigando. Y en el nivel más alto tenemos analizar, los verbos, ¿verdad? Analizar, sintetizar, evaluar o crear, que corresponden también a los niveles más altos de pensamiento cognitivo en la taxonomía de Bloom. Verbos como proponer un conocimiento muy profundo que proponen los anteriores y apuntan generalmente a algo o a otras cosas o casos parecidos para encontrar también esos elementos similares o las diferencias o los opuestos o las partes que se encuentran en este fenómeno. Y como les señalaba, en la taxonomía de Bloom, en los niveles bajos, las habilidades de pensamiento son de orden inferior, como recordar,
entender y aplicar. Y en los niveles altos, los verbos que utilizamos son analizar, evaluar y crear, que se encuentra finalmente en el nivel más alto de la taxonomía de Bloom. ¿Cómo lo podemos apreciar en esta imagen? En donde ustedes pueden hacer ese comparativo de las dos taxonomías de Bloom, la original que se investigó, se propuso a partir de 1954, en el cual el nivel más bajo de orden inferior estaba el conocimiento, la comprensión y la aplicación. Y los niveles altos eran el análisis, la síntesis y la evaluación. Posteriormente, en 2004, se hace la revisión y en el nivel bajo encontramos objetivos diseñados con los verbos o buscando nivel bajo, como es recordar, comprender y aplicar. Y ya en los niveles altos de pensamiento tenemos analizar, evaluar y crear. Y bueno, siguiendo con esta secuencia, ustedes encontrarán en esta diapositiva verbos que van a aplicar a la taxonomía revisada de Bloom por Anderson y Craddock. ¿Sí? Entonces ustedes pueden localizar verbos tanto para el objetivo general como para los objetivos específicos, pero como les señalaba anteriormente, ustedes deben de buscar utilizar verbos de los niveles más altos de pensamiento. Y bueno, otro de los elementos de su proceso de investigación es la justificación. La justificación va a dar respuesta al por qué y el para qué la estamos realizando. Y en ella, ustedes en el documento deben de redactar para qué servirá la investigación que están realizando y a quién les sirve. ¿Cuál es la trascendencia que tiene su estudio, la utilidad y los beneficios que a partir de la misma ustedes pretenden lograr? También van a considerar si realmente la investigación tiene algún uso en la práctica, la información que ustedes están obteniendo a partir del estudio. Debe de dar respuesta a la pregunta si con su investigación van a cubrir algún vacío del conocimiento, es decir, algo que aún no esté bien sustentado, bien comprobado, o que sea una nueva aportación o un nuevo conocimiento o una nueva teoría. También deben ustedes en su justificación señalar si van a utilizar algún modelo nuevo para la obtención y la recolección de información. ¿Sí? Hay ya técnicas e instrumentos ya establecidos y algunos de ellos ya estandarizados que se podrán utilizar, pero también ustedes pueden proponer algún nuevo instrumento, pero para esto, bueno, pues siempre hay un procedimiento, hay unas técnicas que deben de conocer para poder diseñar esos instrumentos que les van a permitir la obtención y la recolección de datos. Toda justificación, ¿verdad?, debe de cubrirse en ella varios aspectos que ustedes también tendrán que señalar en la misma.
La conveniencia de la investigación. ¿A qué se refiere la conveniencia de la investigación? De que la misma tiene una funcionalidad, es decir, es útil para algo. ¿Tiene su estudio relevancia social? Bueno, esa es otra respuesta o otro aspecto que ustedes tienen que señalar. ¿Sí? Por ejemplo, en qué va a afectar la investigación que están realizando o qué impacto tendrá la misma sobre la sociedad, sobre el grupo, sobre sus estudiantes y qué implicaciones y quiénes y cómo se van a beneficiar con el mismo estudio. También ustedes tienen que considerar en la justificación las implicaciones prácticas, es decir, si su investigación va a ayudar a resolver algún problema presente o que pudiera presentarse a futuro si ustedes oportunamente no le dan respuesta a ese problema que se está presentando y que de no buscarse estrategias de solución puede agravarse el mismo. También ustedes tienen que establecer el valor teórico de la investigación, es decir, qué contribución, qué aportación tendrá esa investigación para otras tareas o para otras áreas del conocimiento, si esta tendrá relevancia, si tendrá alguna importancia y si los resultados podrán ser aplicados a otros fenómenos o ayudarán a explicar o a comprenderlo de manera más profunda. Y también en la justificación ustedes deben de señalar la utilidad metodológica que tiene su estudio. Aquí hay que considerar en esta parte si la investigación podría ayudar a crear, como les decía anteriormente, nuevos instrumentos para la recolección de datos que nos permitan comprender de manera más oportuna nuestro fenómeno. ¿Sí? Por lo tanto, al justificar una tesis el investigador va a ofrecer pruebas convincentes de la razón por la que lleva a plantear esa justificación para llevar a efecto un problema de investigación que demande esfuerzo, tiempo, dedicación y, ¿por qué no?, sacrificio. Por lo tanto, si cumple con todo lo anterior, podemos decir que hay razón, ¿verdad?, para realizarla. Hay diferentes tipos de justificación, como puede ser la justificación práctica, ¿verdad?, que ya lo hemos señalado con anterioridad, la justificación teórica, la justificación metodológica y la justificación doctrinaria. Y bueno, ya en un esquema más simplificado, ¿verdad?, tenemos nosotros que, para que realmente la justificación cumpla el objetivo, o se cumpla y esté bien diseñada, debemos nosotros en ella evaluar la viabilidad del estudio que estamos realizando. Es decir, el por qué la queremos hacer, quiénes son los beneficiarios, para qué la realizamos,
el aporte práctico y el aporte técnico que hacemos con la misma. La viabilidad, ¿verdad? Como recomendaciones es que al realizarla, esta investigación y el investigador debe de ser realista. Para que esta investigación pueda llevarse a cabo. Algo muy importante es preguntarnos cuál es el tiempo que llevará realizarla. En el caso de ustedes, bueno, generalmente el tiempo ustedes lo programan para desarrollarla, puede ser durante su estancia en los estudios de maestría o un tiempo de un semestre o un ciclo escolar, aunque hay estudios longitudinales que llevan pues bastante tiempo en la realización de la investigación, pero generalmente estas son investigaciones por encargo en donde participan un grupo pues de varios investigadores que hacen equipo y en donde quien patrocina la investigación ofrece los recursos para poder realizarla. Por lo tanto, ¿verdad? Quien va a realizar una investigación debe de tomar en cuenta la disposición de tiempo, de recursos humanos, de recursos financieros y de recursos materiales, y también algo fundamental es la accesibilidad para poder aplicar esa investigación. Por ejemplo, si van a recolectar datos a maestros o de alumnos, pues deben de contar con la autorización para que puedan realizar o aplicar los instrumentos para la recolección de datos. Esa es parte, o eso es parte de los principios éticos que debe de tomar en cuenta todo investigador. Y bueno, una vez que ustedes ya tienen su justificación, pueden pasar a otro de los elementos que constituyen esa primera parte de este proceso de investigación, que es la formulación de hipótesis. Aquí generalmente surge una pregunta, ¿y todas las investigaciones llevan una hipótesis? ¿Tenemos que formular una hipótesis? Bueno, esto va a depender del tipo de estudio que ustedes van a realizar. Generalmente, los estudios descriptivos, los estudios correlacionales y los estudios explicativos o causales generalmente llevan o se formulan una hipótesis para estos estudios. ¿Por qué son importantes? Porque en las hipótesis ustedes van a establecer las variables y al operacionalizar estas variables ustedes van a determinar cuáles son aquellos elementos en los que se descompone, vamos a decirlo de esta manera, esa variable para señalar cuáles son las dimensiones que van a estudiar y cuáles son los indicadores para poder evaluarlas. Los estudios exploratorios generalmente no llevan hipótesis, o cuando formulan hipótesis, generalmente esta se elabora o surge al final de la investigación. Puede ser el resultado de la misma. Ahora, ¿cuáles son las características de las hipótesis? Se deben de referir estas a una situación real, o sea, no imaginaria. Los términos o variables de una hipótesis deben de ser observables y medibles.
Las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisas y muy concretas, y las relaciones entre variables en una hipótesis deben de ser claras y verosímiles. También hay algunas sugerencias para formular las hipótesis. En primer lugar, deben ser determinadas las variables de nuestro estudio. Hay que generar una hipótesis simple, un esbozo de esa hipótesis. Y después, en la medida que vamos indagando más sobre nuestro problema, pues podemos ir ampliando esa hipótesis. Decide la dirección de la hipótesis a través y de la investigación. En la formulación debemos de ser específicos y asegurarnos que la hipótesis sea comprobable, que realmente podamos nosotros comprobar a través de los estudios que realizamos la hipótesis. Y esta la puede y debe de ser sometida a pruebas que le den la validez y la consistencia a la misma. Generalmente, ¿verdad? Planteamos una hipótesis de investigación, que es el supuesto sobre el cual estamos nosotros haciendo nuestro estudio. También podemos formular las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas son lo opuesto a la hipótesis de investigación y debemos también de elaborar una hipótesis alternativa. Las hipótesis de investigación, cuando son causales o exploratorias, generalmente están conformadas por variables y esas variables pueden ser variables dependientes y variables independientes. ¿Qué es una variable? Nada más vamos a definir a considerar la primera definición. La variable es aquella frase o palabra que se encuentra en el título, el tema de investigación, también se encuentra en el objetivo general, en el problema general y en la hipótesis general. Esto, precisamente, al encontrar esas variables tanto en el título como en el tema de investigación, en los objetivos, en el objetivo general y en el problema general y en la hipótesis, ahí es en donde se establece la congruencia de nuestra investigación, cuando hay esa relación entre cada uno de estos aspectos. Hay otras definiciones, como por ejemplo la de Roberto Hernández Sampieri y Mendoza, y la de Tamayo. Estas, si ustedes las revisan, guardan aspectos muy similares. Ahora, las variables en un estudio de investigación constituyen todo aquello que vamos a medir, la información que se recolecta o los datos que se recaban con la finalidad de responder a la pregunta de investigación. Estas se especifican en los objetivos. Su selección es esencial en los protocolos de investigación. Las variables se deben conocer mediante dos formas: la definición conceptual y la definición operativa. Es decir, estos dos son pasos precisamente de la operacionalización de variables. Tenemos diferentes tipos de variables y por lo tanto diferentes instrumentos y técnicas para evaluarlas, ¿sí?
Tenemos las variables cuantitativas continuas, como sería en este ejemplo, las variables cuantitativas discretas, las variables cualitativas dicotómicas, por ejemplo, cuando establecemos sexo, ¿verdad? Cuando establecemos género, ahí estaríamos hablando de variables cualitativas o cuantitativas. Cuando decimos, por ejemplo, ¿quién presenta mayor rasgo de ansiedad? ¿Los hombres o las mujeres? Aquí nos estaríamos refiriendo a una cualitativa dicotómica. También encontramos variables cualitativas categóricas o nominales, variables ordinales, independientes, dependientes o independientes y extrañas. No nos detenemos ahorita mucho en la situación de las variables porque este será un tema que ustedes van a analizar de manera más específica cuando pasen a un capítulo siguiente, que es lo referente a la metodología y al diseño de su investigación, ¿verdad? Las variables independientes se consideran la causa que origina un hecho o fenómeno, mientras que la variable dependiente es la consecuencia de ese hecho o ese fenómeno que estamos estudiando. Y bueno, ya pasando a lo que es la operacionalización de las variables, esta consiste en un conjunto de técnicas y métodos que nos van a permitir medir la variable en una investigación. Y esto es un proceso, ¿verdad?, de separación y de análisis de las variables en sus componentes que van a permitir medir la misma. Y se conforma por las acciones que ha realizado el investigador para recolectar los datos de la población de estudio. Y bueno, de manera práctica vamos a ver cómo se realiza una operacionalización de variables. En primer lugar, tenemos que considerar cuál es nuestro problema general para esta investigación. En este caso, el problema general es cuál es la relación entre el control emocional y el rendimiento académico de los niños de una institución educativa. Ese es el problema general. Aquí podríamos establecer una hipótesis. ¿Cuál podría ser esa hipótesis? Por ejemplo, si los alumnos presentan un buen control emocional, el rendimiento académico será pues óptimo en los alumnos de una institución educativa X. Aquí no lo establecemos. El mismo problema, nosotros podemos generar nuestra variable de investigación. Y aquí, en este problema, encontramos las dos variables, control emocional y rendimiento académico. Lo primero que tenemos que hacer es, ya una vez identificadas las variables, pasar al siguiente paso, que es la definición conceptual. ¿Qué es la definición conceptual? Bueno, pues no es otra cosa que buscar la información teórica para comprender cada uno de estos términos. En este caso, control emocional, que es una variable cualitativa, en este caso, es la capacidad para entender y expresar los sentimientos entre compañeros. Esta sería una definición conceptual. Obviamente que tengo yo que establecer la bibliografía
de qué autor estoy yo tomando esta definición. Y obviamente que esto lo tengo que colocar en mi bibliografía consultada. Rendimiento académico, que también es otra de las variables, aquí tenemos la definición, es la evaluación del conocimiento, aptitudes, actitudes adquiridas durante el ciclo escolar. Y nuevamente pasamos a lo mismo. ¿De dónde tomamos esta definición? ¿De dónde la seleccionamos? Porque, bueno, puede haber diferentes definiciones por diferentes autores. Debemos de colocar esos libros en la bibliografía. Ahora, una vez teniendo la definición conceptual, pasamos al siguiente paso, que son las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones de una variable? Las dimensiones son los hechos que se observan y miden, o que se obtienen y miden, de las variables y se presentan de forma textual, se descomponen en indicadores, es que sería el siguiente paso. Y bueno, fíjense muy bien. Tenemos la variable control emocional. Ya hicimos la definición conceptual, ahora nos vamos a la parte operacional. En este caso, ¿sí? Las dimensiones de la variable control emocional serían expresar emociones, empatía, relaciones interpersonales, comportamiento. Mientras que la variable rendimiento académico la descomponemos en las siguientes dimensiones. Notas académicas de los cursos obtenidas en el curso, sistema operativo, responsabilidad, inclusive aquí podríamos poner puntualidad como una dimensión que puede influenciar en lo que sería el rendimiento académico. Y bueno, aquí en este siguiente paso, fíjense cómo vamos avanzando. Vimos las dos variables de nuestro problema o de nuestra hipótesis, la definición conceptual, que en este caso no la tenemos, bueno, no está escrita, ya la habíamos definido. Posteriormente pasamos a las dimensiones. Después, esas dimensiones las tenemos nosotros que establecer indicadores, es decir, cómo voy a identificar y cómo voy a medir la expresión de las emociones. Bueno, ¿cuáles van a ser mis indicadores para esta variable de control emocional? Bueno, pues serían emociones básicas, emociones sociales, si presenta o no el alumno, identificar emociones, entender las emociones, tanto propias como las de los compañeros, la comunicación, la colaboración, el respeto, la cortesía. O sea, todo esto lo voy a evaluar. Son indicadores que me van a permitir evaluar las dimensiones y la variable que estoy midiendo. Y en la otra variable que es rendimiento académico, pues también la vamos a descomponer en dimensiones y las dimensiones en indicadores para después establecer la escala con la que vamos a medir esta. Ahora, las escalas para la parte cuantitativa pueden ser nominales y ordinales, perdón, para la cualitativa nominales, para la cualitativa generalmente son ordinales y las ordinales pueden ser de razón o de intervalo. Y bueno, aquí tenemos lo que es la definición de un indicador, que fue lo que estuvimos explicando.
Y bueno, aquí ya tendríamos un cuadro para que ustedes vayan ensayando esa operacionalización de variables. Primero, tienen que colocar su hipótesis de su investigación. Después la van a descomponer en las dos variables, en la dependiente y en la independiente, si únicamente es variable su investigación. Después van a realizar la definición conceptual de la misma. Una vez realizada la parte conceptual, van a pasar a establecer los indicadores para posteriormente cómo las van a medir, qué instrumentos van a utilizar para medir su variable. Y bueno, aquí ya en esta otra diapositiva ya tendríamos completa la matriz de operacionalización de variables. Tenemos aquí la hipótesis de trabajo, después las dos variables que componen esa hipótesis, la definición conceptual, después, posteriormente, tenemos la operativa, las dimensiones. Una vez teniendo las dimensiones, pasamos a la parte de los instrumentos para finalmente irnos al tipo de escala que tenemos, de indicadores que tenemos, y finalmente los ítems o preguntas que van a corresponder a cada una de las preguntas para elaborar en este caso, nuestro instrumento, y construir. Estas preguntas nos van a permitir construir nuestro instrumento de evaluación, que puede ser un cuestionario o una encuesta en este caso, ¿sí? Entonces, nada más es cuestión de que ustedes vayan ensayando y vayan realizando este ejercicio, porque esto les va a dar la oportunidad que, teniendo esa operacionalización de variables, esa operacionalización conceptual, les va a ser de utilidad, porque a partir de ahí ya van teniendo elementos para construir el marco teórico de su investigación. Y bueno, en esta matriz, esta es una matriz de consistencia, en la cual ustedes van a establecer, la van a realizar, y van a establecer si hay congruencia en los siguientes aspectos que han estado trabajando en su investigación. En primer lugar, el título, del cual van a colocar el enunciado y los verbos que ustedes identificaron en ese título de su proyecto de investigación. Un siguiente paso es, en este siguiente recuadro, escribir su problema de investigación para ir viendo si existe congruencia entre ambos. Y también identificar los verbos que ustedes están empleando. ¿Por qué es importante el verbo? Recuerden, porque nos dice el nivel y la jerarquía a la que vamos a llevar nuestra investigación, y también el tipo de investigación que van ustedes a realizar. Después colocarían las preguntas de investigación. Recuerden que es importante establecer cuál es la pregunta general de investigación y cuáles son las preguntas específicas de su investigación, los verbos, y para pasar posteriormente a los objetivos. La pregunta general corresponde al objetivo general y las preguntas específicas van a corresponder a los objetivos específicos. Recuerden que el objetivo general nos va a decir lo que queremos hacer, y los objetivos específicos que vamos a hacer para lograr ese objetivo general. Posteriormente, ustedes escriben el enunciado de su hipótesis
de investigación. En este caso sería la hipótesis de investigación. No me van a poner la hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula es la negación de la hipótesis de investigación. Y si tienen variables, van a colocar también cuáles son la variable dependiente y cuál es la variable independiente que ustedes identificaron en su hipótesis de investigación, ¿verdad? Es muy importante desde el inicio de su investigación realizar ese índice. Recuerden que en el problema de investigación deben de diseñar sus preguntas de investigación que van a corresponder precisamente a lo que posteriormente serán sus objetivos de investigación, tanto el objetivo general como el objetivo específico. Después viene su justificación, en la cual ustedes harán, de acuerdo a las indicaciones ya señaladas, cómo elaborarla. Les voy a enviar un video para que ustedes, siguiendo los pasos de ese video, les da una visión de conjunto de la misma. Su matriz de congruencia y fin. La hipótesis con sus variables, la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, y de la hipótesis de investigación, cuáles son las variables de la misma. Para continuar con la elaboración de su matriz de congruencia y la operacionalización de variables, y al final la bibliografía utilizada en este capítulo. Recordar, ¿verdad? Considerar las recomendaciones del diseño APA para un trabajo de investigación. Sí es muy importante que sigan estas normas porque es el formato aceptado de manera internacional nacional e institucional para un trabajo de investigación. ¿Sí? Bueno, pues con esto concluimos nuestro trabajo.